se va a poner de moda porque los científicos nos hablaron de que este número va a ser el siguiente marcador para hablar de los cuerpos perfectos. Y nos habla en realidad de la relación que hay entre la circunferencia de cintura medida a la altura del ombligo y entre la circunferencia que hay en la cadera medida a la altura de algo que nosotros le llamamos la máxima de glúteo. Es decir, si nosotros nos ponemos con una cinta, puedes ir en este momento y te ayuda a sacar tu índice cintura-cadera sin ningún problema. ¿Qué podemos hacer? Ve por una cinta. Puede ser la cinta de medir que hay en tu casa, como la que tienes ahí en la máquina de coser que nunca usan o la que sí usan, lo que sea. Ahí normalmente vive una cinta. O puede ser la cinta que tú decidas, ¿sale? Bien. Vas a agarrar tu cinta y estando bien paradito, de preferencia en ropa interior, es decir, con el abdomen desnudo, podemos ponernos la cintura a la cinta alrededor de nuestra cintura a la altura del ombligo. A la altura del ombligo, porque luego tenemos otra que es a la altura de la parte más chiquita de nuestro torso, que es donde están la última costilla, que es donde se nos forma una curvita a las mujeres. Bueno, ahí no, más abajo, donde está el ombligo, ¿sale? Donde se ve un poquito más la pancita. Si tú te pasas la cinta, vas a notar el número. Esa cinta puede ser que esté midiendo, pues no sé, un 90, un 88, a lo mejor más de 100, o simplemente un tan amable 69, o quizás un 65, no sé. Vamos a pasar la cinta, ¿ok? Ese va a ser nuestro primer número y se va a llamar cintura. El segundo número que necesito es el que se mide a través de esta medición que se llama máxima de glúteo, ¿sale? Esto significa que te tienes que poner derechito ante un espejo, por ejemplo, si lo estás haciendo solo, con los pies bien juntos y lo vas a hacer, ¿qué te parece? Que en ropa interior. Estás solo, en ropa interior frente a un espejo, no hay problema. Nos vamos a poner de perfil al espejo y vamos a medir dónde está la parte más amplia de la pompa, ¿sí? Donde está la parte más prominente del glúteo, ¿sí? Donde se vea más alto. Entonces ahí vamos a pasar la cinta y vamos a tratar de mantenerla derechita, es decir, en un ángulo que sea paralelo al piso, pues, y vamos a ponerlo completamente derechito y vamos a medirlo, ¿sale? Hay algunas mujeres que van a tener un poquito de chaparrera, que se les llama, que es un poco de grasa alrededor de las piernas, y entonces por ahí no se pasen la cinta. Tomen nada más en cuenta la parte más amplia de la pompa, ¿sale? Hay mujeres que tienen pues dos números de cadera, uno que es la máxima de glúteo y otro que abarca la parte de las, ¿cómo les llaman estas? Las partes de las caderas, bueno, sí saben de qué estoy hablando, las pistoleras creo que les llaman. Bueno, esa no, que sea la parte que se llama máxima de glúteo. Vamos a anotar el número, ahí el número va a ser más grande. A lo mejor estamos hablando de números arriba de 100, porque somos más latinas, a lo mejor tenemos 100, 102, 112 o unos numeritos más arriba de eso. Bueno, lo que vamos a hacer es dividir. Vamos a poner el número que me salió de la cintura, que por ejemplo, vamos a abrir la calculadora por aquí, que si yo tengo, por ejemplo, un 90 de cintura y lo divido entre vamos a ver, un número, ¿cuál quieren? 7, no, más grande, de la cadera. 90 de la cintura, vamos a decir, vamos a hablar de un 103 de la cadera. 90 de la cintura entre 103 de la cadera. Estamos hablando, no nos está saliendo, vamos a hablar de ¿qué te parece? 95 entre 102 de la cadera. Ahí está, un 95 de cintura y un 102 de la cadera nos da un número de 0.9, ¿sí? Ese 0.9 es un número que está fuera del rango. ¿Cuáles van a ser los rangos? Fíjense bien, en mujeres, para hablar de que tenemos un índice cintura-cadera normal, tenemos que estar entre 0.71 hasta 0.85. Repito, para mujeres, un índice de cintura-cadera normal oscila entre 0.71 y entre 0.85 para considerarse una relación de cintura-cadera normal. Esto habla de que no tengo una obesidad central y entonces puedo estar hablando de que mi riesgo cardiovascular, es decir, qué tan lejos o qué tan cerca estoy de un infarto, es bajo, ¿sale? Mientras me mantenga entre, repito, 0.71 y entre 0.85 para mujeres. Ahora, si eres hombre o si tiene un marido usted, señora, que me está escuchando y le preocupa,
el número que tiene que tener es entre 0.78 hasta 0.94. En hombres, repito, en hombres, el índice cintura-cadera en un hombre para considerar que tiene bajo riesgo cardiovascular es entre 0.78 y 0.94, ¿sale? Y lo que tenemos que hacer es dividir el número que salga de mi cintura entre el número que salga de mi cadera. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a suponer que una persona tiene una circunferencia mucho más allá de 100. Vamos a hablar de que tengo 100 de la cintura y de mi cadera es muy chiquita, a lo mejor mide 90. Bien, la relación me sale en 1.1, ¿sí? Quiere decir que mi riesgo es altísimo. Si yo empiezo a tener un número diferente a 0 después del punto, bueno, digamos que en este caso antes del punto, quiere decir que mi riesgo cardiovascular es exageradamente alto. Quiere decir que tengo demasiada grasa en comparación al tamaño de mi cadera, ¿sale? Y esto sí nos pone en un riesgo del cual les quiero hablar el día de hoy y cómo lo define la OMS. Entonces espero que les haya quedado claro, porque se trata de que tengamos más que un marcador, porque normalmente nos dicen, bueno, es que es la circunferencia de cintura, ¿no? Si es arriba de 88 en mujeres, si es arriba de 102 en hombres. Pero finalmente este resultado, ahí les va de nuevo, en mujeres un resultado normal que no implique riesgo cardiovascular debe oscilar entre 0.71 y 0.85. En hombres el resultado debe encontrarse entre 0.78 y 0.94. Valores superiores, ojo, valores superiores indicarían obesidad abdominovisceral o central, lo que implica un riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, que ya saben que, bueno, los he mareado con esto, y cuanto médico viene y cuanto invitado viene, habla de lo mismo. No importa el tema que sea, acaban hablando de la cintura o de la circunferencia de cintura, que es pues algo de bajo riesgo. Y ojo, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque nos habla de que tenemos un diagnóstico de algo que se llama obesidad, que es una enfermedad que ya lo hemos dicho con mucha frecuencia, crónica, de origen multifactorial, prevenible. A ver, otra vez, es multifactorial y prevenible, que se caracteriza por acumulación excesiva de grasa o a lo que se llama hipertrofia general del tejido adiposo en el cuerpo, es decir, cuando la reserva natural de energía de los humanos y otros mamíferos, almacenada en forma de grasa corporal, se incrementa hasta un punto en que pone en riesgo la salud o la vida. El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunción humana en el mundo. Cada año fallecen por lo menos 2.8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso o de la obesidad. La Organización Mundial de la Salud define como obesidad cuando, recuerden este otro número que se llama índice de masa corporal, que es el coeficiente entre la estatura y el peso de un individuo al cuadrado, es decir, en una relación anormal de índice de masa corporal, que es la relación entre la estatura y el peso mayor a 30. También se considera signo de obesidad un perímetro abdominal en hombres mayor o igual a 102 y en mujeres mayor o igual a 88. La obesidad forma parte de algo que se llama síndrome metabólico y es un factor de riesgo conocido, es decir, es un indicador de la predisposición a varias enfermedades, particularmente enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, apnea del sueño, ictus y osteoartritis, ¿sale? Así como para algunas formas de cáncer, padecimientos dermatológicos y gastrointestinales. Luisa, todo eso tiene que ver con la obesidad, todo eso y más. Todo eso y más, porque hay una serie, por ejemplo, de cánceres que están directamente relacionados a este índice cintura-cadera, a esta relación del abdomen con el resto de nuestro cuerpo y, por supuesto, con el índice de masa corporal. Así es que recuerda que estás escuchando el 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Y recuerda, Austin, que nos escuchas a través del 95.1 de FM y que si este tema nos interesa y si quieres mandarnos tu número, que es el índice de circunferencia cadera, nos puedes comunicar, te puedes comunicar con nosotros a través del 31 22 11 90 o el 36 47 18 83. Recuerda, Austin, tu línea directa 512 215 4909. Regresamos.
7:34 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa que, oiga, no se trata de asustar, también tranquilos, se trata de hacer conciencia. Luego me paso yo de pasional, pero la verdad es que créanme que los quiero y los quiero sanos y los quiero con unas cinturas normales, pero sí lo más importante es como hacer conciencia de que no es nomás, pues está panzoncito, no se trata de eso, se trata de saber ¿qué hay atrás de eso? Porque siempre se los digo, y se los digo así a mis pacientes, se les da risa. Pero si tú te pares en un espejo, te pones de perfil y te agarras tu lonja, así tal cual, que no hay otra manera de decirlo, así con tu puñito de tu mano, eso es solo el 50% de la grasa. Recuerda que el otro 50%, eso que te agarraste con tu puñito, vamos a poner la mano en garra y nos vamos a poner la mano en la panza. Bueno, eso que te estás agarrando, que queda en medio de tus dedos, eso es solo el 50%, porque el otro 50% está atrás de la pared abdominal, es decir, atrás del músculo, que está entre los tejidos que son vitales. Y recuerden que si solo fuera una cuestión estética, pues qué mal, ¿no? Pero el problema es que acuérdense que la grasa tiene funciones neuroendocrinas también, tiene hormonas que van a estar dando señales en el cuerpo, sobre todo señales de que hay ciertas hormonas que tienen que ponerse a activarse, se llaman señales de hormonas proinflamatorias, y esto causa inflamación crónica, que acuérdense que yo siempre se los platico también así en la consulta. La inflamación crónica es el tema en salud de los últimos 15 años, inflamación crónica celular, que es toda la que nos provoca las itis, cuánta inflamación y cuánta enfermedad haya, su iniciador se llama inflamación crónica, ¿sí? Celular, a nivel celular. Y no sabemos nada en salud, nada, absolutamente. Mientras más investigamos, menos sabemos, pero sí sabemos que el iniciador principal se llama inflamación crónica y que se va a ver aumentada esta inflamación si tenemos una obesidad central, ¿sale? Entonces, ojo con esto, tenemos que tomar muy muy en cuenta que, decíamos que la definición es, en forma práctica, la obesidad se diagnostica típicamente en términos de salud midiendo el índice de masa corporal, que es la relación entre estatura y peso, pero también en términos de distribución de la grasa mediante la circunferencia o la relación de la cintura o el índice cintura-cadera. Además de la presencia de obesidad, se necesitan considerar en el contexto de otros factores de riesgo y comorbilidades asociadas, es decir, otras condiciones médicas que podrían influir en el riesgo de las complicaciones. Y bueno, vamos a detenernos un segundo aquí en el índice de masa corporal, que recuerden que es un método simple y ampliamente utilizado para estimar la proporción de grasa, que fue desarrollado por un estadístico y antropometrista, o sea, que mide el cuerpo, era un investigador, Adolf Quetelet se llama. Es un cálculo, es algo que se resulta del dividiendo el peso del sujeto por el cuadrado de su altura. Por lo tanto, pues se expresa en kilogramos entre metros cuadrados, que nos lo dijeron desde la semana pasada, ya lo habíamos hablado, yo creo que cada semana hablamos del índice de masa corporal, que ojo, los organismos gubernamentales lo han tomado como algo para utilizar y clasificar poblaciones. A nosotros nos sirve como una primera base, como una primera vitrina de cómo está el paciente, pero les voy a decir, esto se tiene que tomar en un marco clínico. Los médicos también toman en cuenta, por ejemplo, la raza, la etnia, la masa muscular, la edad, el sexo y otros factores que pueden afectar a la interpretación del índice de masa corporal. El IMC sobreestima la grasa corporal en personas muy musculosas y por otra parte, la grasa corporal puede ser subestimada en personas que han perdido masa corporal, por ejemplo, en muchos ancianos, ¿no? En las personas de la tercera edad, este índice tiene una interpretación diferente a la que hay en adultos, por ejemplo, ¿sí? El número es completamente diferente y en niños también. ¿Sí? Digamos que, ¿se acuerdan que hablamos la semana pasada que en los niños sacamos el IMC y lo comparamos con tablas especiales? Pues igual con los ancianos. De hecho, el cómo hacemos las mediciones o las comparaciones también se hacen tablas especiales para ancianos, al menos desde el punto de vista nutricio. Son tablas como de percentiles, así como cuando ustedes llevaban, todos los de Juventud Acumulada que me están escuchando, cuando llevaban a sus niños y los checaban con unos percentiles, pues igual se mide a los adultos mayores, ni crean que es diferente, se mide a través de percentilas. Y
bueno, pues es simplemente un número, pero sí tiene sus como que cositas que tenemos que tener como muy puntuales. No puede ser nuestro único marcador para definir la obesidad. Las cosas que no nos gustan tanto del IMC es que, bueno, no toma en cuenta las diferencias entre el tejido adiposo y el tejido magro, es decir, el músculo. Tampoco distingue entre las diferentes formas de adiposidad, algunas de las cuales pueden estar asociadas de forma más estrecha con el riesgo cardiovascular. Como les decía, el índice de cintura-cadera es un número que también nos puede ayudar, no solamente el IMC, ¿no? Ahora, ¿qué nos interesa mucho? Bueno, la grasa corporal. Estamos hablando finalmente de grasa y de cómo localizarla. Ya dijimos que si nuestro índice cintura-cadera es mayor a 0.85 en mujeres o mayor a 0.94 en hombres, quiere decir que estamos hablando de que nuestra grasa está localizada en la parte media del cuerpo, que es la grasa que nos aumenta el riesgo cardiovascular. Ahora, una vía alternativa para determinar la obesidad es medir el porcentaje de grasa corporal. Médicos y científicos generalmente están de acuerdo en que un hombre con más de 25% de grasa corporal y una mujer con más de 30% de grasa corporal son obesos. Hombres arriba de 25% y mujeres arriba de 30%. Sin embargo, es difícil medir la grasa corporal de forma precisa. Hay varios métodos, demasiados si me lo preguntan a mí. El método más aceptado ha sido el de pesar a las personas bajo el agua, pero la pesada bajo el agua es un procedimiento limitado a laboratorios con equipo especial. Digamos que esa sería la forma más certera de saber cuál es la proporción de masa muscular y masa grasa en una persona. Pero bueno, los métodos más simples, que son, les voy a decir, doblemente inexactos, son los pliegues cutáneos que se hacen a través de esto, que los que son mis pacientes les va a dar risa. Se mide a través de algo que se llama plicómetro, que yo le llamo pellizcómetro o le vamos a llamar lonjómetro, en pocas palabras, ¿sale? Que mide la parte, puede medir muchos pliegues, hay muchísimos que podemos tener, se meten a fórmulas y con esto podemos tener una idea de la proporción de masa muscular y masa grasa en el cuerpo. Pero ojo, va a haber de verdad muchísimas formas de medir la grasa en el cuerpo y todas van a ser completamente inexactas, a menos de que lo hiciéramos a través de una, por ejemplo, calorimetría indirecta, que es un aparatito que nos pone en horizontal, hace que los líquidos en el cuerpo se distribuyan de manera horizontal y nos pone una especie como de electrodos, tanto en el pecho como en el abdomen, como en las piernas, y luego nos ponen un tubito para medir las exhalaciones de CO2 que tengamos en cierto tiempo. Ahí en este aparatito que se conecta todo a una como computadora, ponemos nuestro sexo, nuestra estatura, nuestro peso y una serie de números, y así podemos tener una idea más clara de cuál es la relación entre masa muscular, masa grasa, agua, hueso en el cuerpo. Pero la verdad es que es carísimo, se hace solo en deportistas, no es fácil encontrarlo en Guadalajara, solo hay como 3 lugares en Guadalajara que lo tienen y realmente no vale la pena. Pero ¿qué sí vale la pena? Identificar si tengo obesidad y si además esta obesidad que tengo es central. ¿Cómo? A través de este índice que les mencionaba, que se llama índice cintura-cadera. Si tú ya identificaste que tienes este tipo de obesidad, quiere decir que tienes una obesidad que se llama central, ¿sí? Que decíamos que es una obesidad que no nos va a llevar a nada bueno y que además pues nos va a salir un poco caro, ¿sale? Bueno, decíamos, esto que les acabo de es lo que nos refiere la Organización Mundial de la Salud, ¿sale? Ahora, el perímetro abdominal, les decía, es una medida simplemente antropométrica que permite determinar la grasa acumulada en el cuerpo. Ahora, ya les dije cómo se mide, ¿no? No se me confundan, no los quiero midiéndolo alrededor de la parte más pequeña de nuestra cintura, que es la última, a la altura de la última costilla. Lo quiero alrededor del ombligo. Ahora, hay personas que tienen un poco más de grasa en la parte de abajo, como abajo del ombligo, que tenemos como un poquito más de grasa, sobre todo las mujeres que ya han sido mamás, tienen como un poco más aflojada esa parte. Eso ahorita sí es importante porque sí tienes grasa ahí, pero la que nos interesa para riesgo cardiovascular es más arriba, ¿sí? Es a la altura del ombligo, nada más. Por supuesto que por esta clase de distribuciones y por esta clase de variedades que tenemos en la distribución de la grasa, es que tenemos que ir a un médico para poder
definir cuál es realmente nuestro riesgo cardiovascular, porque además recuerden que estamos hablando de medidas, pero hay muchas otras cosas, como bien lo dice la Organización Mundial de la Salud, que van a ser comorbilidades, que van a definir qué tan cerca o qué tan lejos estoy. Ya en la semana pasada lo habíamos hablado, que vamos a hablar de marcadores metabólicos también, que son los exámenes de laboratorio, ¿no? Si es que vamos a seguir hablando de esto, quédate con nosotros, estás en el 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Regresamos. 7:49 de la mañana, ya estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida y les quiero hacer una invitación. Recuerden que estamos con promoción de aniversario para todas las radioescuchas. En agosto, Radio Mujer cumple 21 años al aire y lo festejamos contigo regalando 21 cambios de look, cortesía de Patrice Academy, creadores de estilo y belleza. Gánate un cambio de imagen integral totalmente gratis, colorimetría, corte de cabello y maquillaje. Para participar, publica en nuestro Facebook Mujer el Sexto Sentido, qué te ha aportado Radio Mujer en tu vida y mándanos tu foto. El viernes 22 de agosto daremos a conocer las ganadoras. Cambia tu look, Radio Mujer 21 años contigo. Y recuerda también una segunda invitación a todas las redes escuchas, regálate unos días de descanso en la playa de Vallarta. Radio Mujer y Promo Charters del Sol te invitan del 28 al 31 de agosto a disfrutar del viaje El Poder de Sentirte Bien y a vivir 2 grandes conferencias el viernes 29 de agosto. Diferencias, similitudes y conflictos en las relaciones de pareja con Alicia Soltero y Sanando Mente, Cuerpo y Espíritu. ¿Qué te impide ser quien deseas ser? Con Blanca Mercado. Descansa y diviértete entre amigas, en pareja o en familia. Paquetes desde 2,902 pesos por persona, 4 días y 3 noches en hotel, todo incluido y transporte viaje redondo. El Poder de Sentirte Bien. Reserva ya tu lugar. Para más información llama al 3647-0139 o al 3123-2403. El hotel sede de las conferencias será el Hotel Iberoestar Playa Mita. Y vamos a seguir nosotros con las conclusiones del tema de la grasa asesina. Ya supimos más o menos cómo identificar si tengo obesidad central o no, si tengo algún grado de sobrepeso o de obesidad, que lo hemos repetido hasta el cansancio, que es el índice de masa corporal, pero tenemos este índice de circunferencia cadera que por aquí me pide Leticia González, que si lo puedo repetir. Tienes que dividir el número de tu cintura entre la cadera y tiene que ser máximo 0.85. Si es arriba de, por ejemplo, 0.9 o 1 punto algo, quiere decir que la distribución es mayor en tu cintura que en tu cadera y entonces tenemos riesgo cardiovascular, ¿sale? Estás más cerca de tener riesgo o más cerca de un infarto que una persona que no lo tenga, ¿sale? Así, no hay otra manera de decirlo. ¿Por qué? Porque la grasa quiere decir que está entre tus tejidos más importantes, ¿sale? Para hombres, 0.78 a 0.94, máximo 0.94 de relación cintura-cadera y máximo 0.85 en las mujeres de relación cintura-cadera, en este índice cintura-cadera que se llama, ¿sale? Bueno, otra cosa que les quiero hablar rapidísimo es sobre las grasas trans. Por ahí sé que hay mucha confusión entre que si es trans y que si es saturada y que si es buena o si es mala. Si es trans o es saturada, ninguna es buena y no la podemos consumir en exceso, ¿sale? Les voy a platicar un poquito que hasta 2006 los expertos comenzaron a crear conciencia entre los consumidores sobre los riesgos de estos elementos que se llaman grasas trans, que hasta esa fecha se llamaban grasas parcialmente hidrogenadas. Los ácidos grasos trans o grasas trans son un tipo de grasa vegetal que al ser sometida a procesos industriales de hidrogenación se transforma del estado líquido al sólido, con graves consecuencias para la salud. Estos compuestos no tienen ningún valor nutritivo, pero la industria los utiliza para extender el tiempo de caducidad de un producto y se encuentran principalmente en comida rápida, en los alimentos fritos, en la margarina, de hecho la margarina es la definición de grasa trans, los pasteles y las galletas. Los estudios han revelado que al igual que las grasas saturadas, que son, acuérdense, las que vienen de origen animal simplemente, van a incrementar los niveles del tan llamado colesterol malo. Y esto, sumado a mi circunferencia de cintura, me va a acercar al riesgo de un infarto, ¿sale? Entonces, hoy no nos vamos a meter mucho en el rollo de las grasas trans, pero sí que nos quede bien claro que ninguna de las dos son buenas, ni el trans ni las grasas saturadas, que son cosas diferentes y que su consumo
sumado a mi circunferencia de cintura, puede aumentar nuestro riesgo cardiovascular. ¿Cuál la mejor forma de evitar estas letales grasas malas? Son evitar el consumir grasas sólidas, es decir, como la margarina o la manteca o productos que han sido freídos en aceites que se han usado de manera repetida, como las papas fritas en los lugares que son, ya saben, todos los lugares que se refríe el aceite, y todos los alimentos que encuentras en establecimientos de comida rápida. Trata de evitar productos que sean procesados, que se vean esponjosos, como los del osito blanco, ¿sí? O como muchos pasteles y galletas, porque por más que diga cero contenido de grasas trans, no necesariamente quiere decir que no los tenga. Ay, Luisa, pero ¿cómo si en la etiqueta dice que no los van a tener? Pues porque así ahorita están nuestras normas oficiales mexicanas. La norma oficial mexicana dice que si tiene menos del 5% total de la fórmula, no lo tiene que confesar. Entonces, ¿qué te parece que si lo ves esponjosito en un paquete, no te lo comes? Porque necesariamente va a tener una grasa que pasó por estos cambios de estado, de ser sólida a luego ser líquida o viceversa, ¿sale? Evitar las grasas trans es una de las estrategias que puedes tener para disminuir esta circunferencia de cintura que hemos hablado, que es tan letal. Ahora les voy a decir que mucha gente llega al consultorio a pedirnos de cómo le hago para deshacerme de la grasa de la panza. Bueno, les voy a decir que tiene que ver con la dieta, específicamente la dieta. Las abdominales, por cierto, se hacen en la cocina, no en el gimnasio. El 80% de la responsabilidad para tener o no grasa abdominal viene de la alimentación, viene de evitar las grasas trans, de evitar las grasas saturadas y de aumentar los ácidos grasos poliinsaturados, es decir, de las grasas buenas, y de consumir o de estar suplementándonos, por ejemplo, el omega 3, que sería muy importante definir o entender que hay dos tipos de omegas, el omega que viene 3 de origen animal, que es el que cuando nos lo comemos es un poco indigesto para algunas personas y cuando nos lo tomamos lo sentimos todavía en la garganta 3 horas después, pero también lo podemos, digamos que consumir de origen vegetal, que puede venir en la chía, por ejemplo, o en la linaza. Son alimentos que tienen un alto contenido de omega 3. Así es que son dos alimentos que nos pueden ayudar a aumentar el consumo o la ingesta de omega 3 y a disminuir nuestra circunferencia de cintura, por supuesto, sumado a disminuir el consumo de alimentos, como bien dice aquí, que parecen esponjositos. Todo lo que sea esponjosito, ¿cómo creen que lo hicieron esponjosito? ¿Sí? Todo lo que venga en un paquete esponjosito va a tener grasa trans y va a ser el que no nos ayude a las mujeres a deshacernos de ese, ¿cómo le llaman? El callo de la andadera, del gordito que viene atrás de la cadera, y a los hombres de deshacerse de esa pancita chelera, ¿sí? Que no hay otra manera de decirlo, para entendernos bien. ¿Cómo se llama el inflatúo? ¿Cómo se llama lo que se ponen los niños para no ahogarse en las albercas? Del salvavidas de grasa que tenemos. Necesitamos deshacernos del consumo de grasas trans en la dieta, que ya dijimos cuáles son las fuentes. Necesitamos disminuir, no retirar por completo de la dieta, pero disminuir el consumo de grasas saturadas de la dieta. Y les voy a dar un consejo fácil y rápido. Hay una iniciativa de la cual les vamos a estar hablando dentro de las próximas semanas, que se llama Lunes sin Carne. No es nueva, tiene desde más o menos 2009, que habla que no consumas ningún tipo de alimento de origen animal los lunes. Así de fácil, que los lunes te avientes unas recetitas que tengan que ver con algo más vegetariano, y si lo haces una vez a la semana, estás disminuyendo de manera muy importante tu consumo total de grasas trans en tu dieta. Si tú logras hacer esto una vez a la semana para ti y para tu familia, puedes perfectamente lograr disminuir tu circunferencia de cintura y por ende disminuir el riesgo cardiovascular que tienes, o qué tan cerca o qué tan lejos estás de un infarto, ¿sale? ¿Qué otra cosa sería importante para disminuir esta circunferencia o esta grasa asesina? Esta grasa que mientras más esté acumulada en el abdomen nos va a acercar a un infarto. Bueno, pues llevar las reglas de la buena alimentación, que sería preferir, por ejemplo, alimentos naturales que procesados, que esa es como que la premisa que tienes que tener clara en tu vida. Preferir alimentos naturales que procesados es lo primero que tienes que entender, lo primeritito. Segundo, disminuir el contenido total de grasa en la dieta. Me preguntan mucho qué aceite uso. La respuesta es ninguno.
¿Sí? Para cocinar, ¿cómo ninguno? La respuesta es ninguno. No hay ninguna clase de recomendación para el consumo de aceites en la dieta, a menos de que consumas aceite de oliva que sea en frío y si acaso aceite de aguacate cuando necesites cocinar algo en caliente. Pero no existe una recomendación como tal, ¿sale? Simplemente es disminuir el consumo de grasa en la dieta, por ejemplo, cambiando el tipo de técnicas de cocción que tienes en el día a día. Estas dos cosas serían súper importantes. Alimentos naturales que procesados y disminuir el consumo total de grasas en la dieta y por supuesto, y lo saben muy bien, el no consumo de azúcares, incluyendo la fructosa, aunque sea de fuentes naturales. Así es que espero que te hayan servido las 3 reglas que dimos el día de hoy para disminuir tu grasa abdominal. Espero que tengas un excelente martes y te espero el día de mañana con un programa más de Nutrición y Vida. Te voy a dejar con el doctor Gilberto Priego.